Despiertas, no en una cama cómoda con sábanas de algodón, no con la alarma del celular sonando. Despiertas en paja húmeda que huele a moho, sudor y algo que preferirías no identificar. ¿Tu ropa? Un vestido que alguna vez fue blanco. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Tus pies están descalzos porque los zapatos son un lujo. Y tienes exactamente una misión hoy: sobrevivir. Ah, pero no cualquier supervivencia. Necesitas sobrevivir manteniendo algo intacto, algo que ni siquiera puedes ver, tocar o probar que existe. Pero si pierdes ese algo, bueno, tu familia puede matarte, literalmente. Bienvenido a la Edad Media. Bienvenido a un mundo donde tu virginidad valía más que tu vida. Y no, esto no es exageración, es historia documentada. Respira profundo. El olor a alcantarilla al aire libre mezclado con pan quemándose invade tus fosas nasales. Caminas por calles de piedra irregular. Cuidado, hay basura orgánica ahí, y observas alrededor. Mujeres con las cabezas cubiertas, hombres con espadas en la cintura, niños jugando con, mejor ni preguntar con qué. ¿Y todas estas personas? Todas viven bajo la misma regla de oro. Una mujer virgen vale una fortuna. ¿Una mujer que perdió la virginidad antes del matrimonio? Vale menos que el caballo del comerciante. ¿Cómo llegamos a este punto? Ah, mi querido, esta es una historia milenaria. Y vas a descubrir que, comparado con lo que te espera en este video, quejarse de política en la cena familiar es pan comido. Vamos a empezar por lo básico. En la Roma antigua, en Grecia, en la Edad Media y en docenas de culturas alrededor del mundo, la virginidad femenina no era solo un valor moral, era moneda de cambio, era contrato social, era la diferencia entre honor y deshonra, entre vida y muerte. ¿Por qué? Porque en un mundo sin prueba de ADN, la única garantía de paternidad era saber que nadie más había tocado a tu esposa. Los hijos necesitaban ser legítimos para heredar propiedades, títulos, poder, y la virginidad de la novia era la única forma en que un hombre podía tener certeza de que sus herederos eran realmente suyos. Las jóvenes vírgenes se convirtieron en preciosos objetos de intercambio entre las familias. Sí, leíste bien, objetos. Porque una mujer no era exactamente vista como persona con voluntad propia. Era propiedad. Primero del padre, después del marido. Ahora imagina que tienes unos 12, 13 años. Hoy estarías preocupada por un examen de matemáticas. En aquella época, ya estarías prometida en matrimonio a alguien que probablemente nunca viste en tu vida. Y tu única función hasta el matrimonio era una: no estropear la mercancía. Porque si estropearas, bueno, vamos a hablar de eso en un momento. ¿Sabías que durante siglos la gente realmente creía que se podía identificar a una virgen solo con mirarla? En la antigua Grecia, se creía que una chica virgen debería tener pezones pequeños, rosados y apuntando hacia arriba, mientras que aquellas que ya habían tenido relaciones sexuales tendrían pezones oscuros, grandes y apuntando hacia abajo. Sí, realmente creían eso. Pero espera, se pone mejor. En la Edad Media, este concepto era aún más creativo. En textos medievales, se llegó a sugerir que una virgen podía ser identificada por el color de su orina, que debería tener tonalidad clara. Hoy te quejas de hacerte un análisis de sangre. Imagina tener que hacer prueba de orina para probar que eres virgen. Y mira, esto no era broma. Solamente en el siglo XVI el anatomista Andreas Vesalius estableció por primera vez una relación entre la virginidad y una parte específica del cuerpo femenino, el himen. Antes de eso, cada cultura tenía su propia teoría loca. El problema es que incluso después de este descubrimiento científico, continuaron haciendo pruebas de virginidad completamente sin sentido. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud afirma hoy que no hay evidencias de que esas pruebas demuestren que una mujer tuvo relaciones sexuales o no. Pero eso no impidió que nadie continuara haciéndolas, incluso en el siglo XXI. Pero calma, llegaremos ahí. Ahora presta atención porque la cosa se va a poner sombría. Estás en Roma, más o menos en el año 300 a.C. Ves un templo circular en medio del foro. Es hermoso. Tiene columnas. Tiene un fuego siempre encendido ahí dentro. Y tiene 6 mujeres cuidando de ese fuego como si sus vidas dependieran de ello.
porque dependían. Estas eran las vestales, sacerdotisas responsables de mantener encendido el fuego sagrado de la diosa Vesta. Eran elegidas entre los 6 y 10 años de edad y necesitaban servir por 30 años manteniendo la castidad absoluta. 30 años. Imagina eso. Entras en esa profesión a los 6 años, cuando deberías estar jugando con muñecas, y solo puedes salir a los 36. Y durante todo ese tiempo, ni pensar en tener novio, ni pensar en casarte, ni pensar en nada que involucre a otra persona románticamente. Pero calma. ¿Por qué alguien aceptaría eso? Porque las vestales tenían privilegios impensables para otras mujeres. Estaban libres de la autoridad paterna, podían hacer testamentos, salir a la calle acompañadas de guardias oficiales como lo hacían los magistrados, e incluso servir como testigos en procesos judiciales. En una sociedad donde las mujeres eran propiedad de los hombres, las vestales eran prácticamente las únicas con alguna autonomía. Poder, respeto, estatus. Todo eso a cambio de una cosita simple. Nunca tener sexo. Parece un buen negocio, ¿no? Hasta que descubres la letra pequeña del contrato. Si una vestal rompía el código de conducta y perdía la virginidad, estaba automáticamente condenada a muerte. Podía ser enterrada viva o arrojada desde lo alto de la roca Tarpeya, en el monte Capitolino. El hombre que la tocara iba a la horca. Espera. Vuelve aquí. Lee de nuevo. Enterrada viva. No es metáfora, no es exageración. Las vestales eran sepultadas con un poco de comida y agua, no por misericordia, sino con el propósito de prolongar su sufrimiento. Y hay más. Estaba prohibido derramar su sangre por cuestiones religiosas, entonces se usaban métodos creativos. En algunos relatos mencionan hasta verter plomo derretido en sus bocas para que bajara por la garganta. Estás pensando, pero eso debía ser raro, ¿no? No. Cuando Roma sufría derrotas militares, era común culpar a las vestales. Los líderes alegaban que ellas habían traicionado a la ciudad con alguien, o dejado que el fuego sagrado se apagara, trayendo la ira de los dioses. Las acusaciones frecuentemente costaban las vidas de las devotas, o sea, el general pierde una batalla por ser incompetente. ¿Solución? Matar a una virgen y decir que la culpa era de ella. ¿Tiene sentido? Claro que no. Pero ¿quién dijo que necesitaba tenerlo? Pregunta honesta. ¿Podrías vivir bajo esa presión? Saber que una simple mirada equivocada, un comentario mal interpretado o incluso la derrota de un ejército que ni siquiera conoces podría resultar en tu muerte? Comenta ahí. ¿Cuántos días durarías como vestal? ¿Serías suficientemente valiente para aceptar ese cargo? Ahora puedes estar pensando, pero eso era Roma, cosa de paganos. Con el cristianismo eso debe haber mejorado, ¿no? Oh, mi dulce ingenuo. El cristianismo no acabó con la obsesión por la virginidad, la potenció. El apogeo de la valorización de la virginidad femenina ocurrió en la cristiandad occidental durante la Edad Media y la era moderna. Ser doncella confería estatus, como muestran los cuentos populares, las vidas de los santos, los escritos teológicos y la devoción a la Inmaculada Concepción. La Virgen María se convirtió en el modelo supremo. Las mujeres eran enseñadas desde niñas que la pureza era todo, que la virginidad era sagrada, que una mujer que perdía la virginidad antes del matrimonio era, bueno, algo que no valía la pena hacer. ¿Y qué pasaba con ella? Aquí la cosa se pone aún más perturbada. La violación de una virgen pasó a ser vista como una agresión que atentaba contra el honor de toda la familia, especialmente del padre y de los hermanos. Era una cuestión para ser resuelta entre hombres, frecuentemente con sangre. ¿Percibes la sutileza ahí? La víctima no importa. Lo que importa es el honor de los hombres de la familia. La víctima terminaba marginada por la sociedad. Durante siglos, si eras violada, la culpa era tuya. Tú que provocaste. Tú que estabas en el lugar equivocado. Tú que manchaste el honor de la familia. ¿Y había solución para eso? La había. Había una distinción entre violación violenta y lo que llamaban desfloración por seducción o persuasión. Y una de las soluciones frecuentemente mencionadas en los documentos históricos era el matrimonio del agresor con la víctima.
Esta solución acababa con la ofensa legal y suspendía automáticamente las penas del agresor. Lee eso con atención. Si un hombre te violara, la solución podría ser que te casaras con él. Hoy estás con rabia solo de leer esto. Imagina vivirlo. Pero espera, porque en la antigua Grecia la cosa tenía un sabor especial de crueldad. Las jóvenes griegas que perdían la virginidad antes del matrimonio arruinaban el honor familiar. Según relatos históricos y análisis de estudiosos, en casos extremos, esas mujeres podían ser vendidas como esclavas. Vendidas. ¿Cómo? Esclavas. No era castigo temporal. No era quedarse castigada. Era, perdiste tu virginidad. Ahora perdiste también tu libertad, tu familia, tu identidad. Te convertiste en mercancía. ¿Y en la Roma imperial? Un padre tenía el poder legal de matar tanto a la hija como al hombre que la hubiera tocado si ella perdía la virginidad antes del matrimonio. Matar. A la propia hija. Por una membrana que la mayoría de las mujeres ni siquiera sangra cuando se rompe y que puede presentar enormes variaciones de forma y tamaño. ¿Crees que esto es cosa de antaño o de allá afuera? En Brasil también tuvo su versión. Una costumbre se apoderó del siglo XIX. Después de la primera relación sexual en el matrimonio, el padre de la novia presentaba orgullosamente una sábana con sangre a la sociedad como prueba de la virginidad de la hija. Era una cuestión de honor familiar. Si la sábana no se ensuciaba, la chica sería marginada por la familia y por la sociedad. Y mira qué interesante. Hasta mediados del siglo XX, las novias brasileñas usaban un camisón especial hecho exclusivamente para la noche de bodas, que debería ser blanco como metáfora de la virginidad. Siglo XX. No estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando de una época en que ya existía teléfono, auto, avión. Y aún así, una mujer podía tener el matrimonio deshecho, ser devuelta a los padres y marcada para siempre como impura por causa de una sábana sin sangre. Vamos a recapitular el absurdo hasta aquí. Vestales romanas enterradas vivas por perder la virginidad, griegas vendidas como esclavas romanas, muertas por los propios padres brasileñas, exhibiendo sábanas ensangrentadas como trofeo, víctimas de violación, forzadas a casarse con sus agresores. Todo por una membrana que ni siempre sangra, que ni siempre se rompe, que ni siempre existe de la forma que imaginan. ¿Y sabes lo peor? Todavía ni siquiera llegamos a la parte más insana de esta historia. Porque hasta ahora hablamos de culturas antiguas, de Roma, de Grecia, de la Edad Media. ¿Pero y hoy? ¿Será que esto se acabó? Spoiler, no se acabó. En febrero de 2022, en Irán, una joven de 17 años llamada Mona Heydari fue asesinada por su marido. Estaba casada con él desde los 13 años e intentó huir a Turquía. Fue descubierta por el padre, que la llevó de vuelta al marido. Lo que pasó después fue uno de los crímenes más brutales registrados recientemente. Fue decapitada. La cabeza de ella fue exhibida por el esposo en las calles de la ciudad, habiendo sido filmado y publicado en las redes sociales. El motivo oficial: crimen de honor. Ella intentó huir del matrimonio. En los últimos años, decenas de mujeres fueron víctimas de crímenes de honor en Irán, incluyendo algunas con 10 o 15 años de edad. 10 años, 15 años. Niñas muertas por deshonrar a la familia. Entonces, cuando alguien te diga, pero eso es cosa del pasado, recuerdas este video. Porque la obsesión por la virginidad femenina no se acabó. Solo cambió de dirección. Y en las próximas partes de este video vas a descubrir historias aún más perturbadoras. Vas a conocer los métodos que usaban para probar la virginidad. Vas a entender cómo esto destruyó y aún destruye vidas. Y vas a ver cómo una construcción social milenaria continúa matando mujeres en el siglo XXI. Porque, spoiler, si crees que esto ya está mal, no has visto nada todavía. Entonces, sobreviviste a la primera parte. Felicitaciones. Ahora respira profundo porque vamos a sumergirnos más profundo en esta locura histórica llamada obsesión por la virginidad. Y para eso, necesitamos entender una cosa. ¿Por qué demonios esto era tan importante? Mira, podría darte una explicación romántica sobre pureza, sobre valores sagrados, sobre tradición. Pero seamos honestos,
la obsesión por la virginidad siempre fue sobre tres cosas bien prácticas. Primera, propiedad. Segunda, herencia. Tercera, control. Vamos por partes. En la estructura social tradicional que dominó buena parte de la historia humana, las mujeres no tenían el derecho de asumir el control de sus propios cuerpos ni de su propia sexualidad. Los padres tenían el deber considerado sagrado de resguardar la virginidad de las hijas hasta el matrimonio, y después la sexualidad de las mujeres quedaba condicionada a la voluntad de los maridos. ¿Percibes el patrón? La mujer nunca es dueña de sí misma. Pasa de mano en mano, del padre al marido, como herencia, como bien material. ¿Y por qué? Porque históricamente la virginidad se refería a las relaciones de poder y propiedad en las familias. Un hombre necesitaba desposar a una virgen para asegurar que los hijos que nacerían eran realmente de él, para garantizar que podría transmitir de padre a hijo una herencia biológica, un nombre, bienes, poderes. Era una forma de conjurar la muerte a través de la descendencia legítima. O sea, no tenía nada que ver con moral abstracta. Tenía que ver con plata y poder. Un hombre rico no quería criar al hijo de otro. No quería pasar su fortuna a un niño que no fuera de su sangre. Y como no existía prueba de paternidad, simple, garantizar que la esposa nunca había estado con otro hombre. Problema resuelto. Para él. ¿Para ella? Bueno, ella se convertía en rehén de un sistema que la transformaba en una caja fuerte ambulante de virginidad. Ahora puedes estar preguntándote, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Spoiler, con mucho terror psicológico. Mantener a las jóvenes puras hasta el matrimonio se volvió algo complicado, especialmente cuando la edad del matrimonio comenzó a aumentar en algunos periodos históricos. La responsabilidad moral por la preservación de la virginidad recaía enteramente sobre las niñas y jóvenes, y consecuentemente la culpa en caso de pérdida antes del matrimonio también. Traduciendo, si eres niña, la culpa siempre es tuya. Fue necesario crear toda una educación orientada a eso, con énfasis en la modestia, en el recato, en el constante examen de conciencia. O sea, desde niña eras enseñada que tu cuerpo era una fuente de pecado, que tus deseos eran equivocados, que necesitabas vigilarte constantemente. Hoy vas al psicólogo para lidiar con traumas. En aquella época, creaban los traumas a propósito y lo llamaban educación. Fue así que surgió el concepto de la joven idealizada, aquella figura pura, casta, que espera pacientemente el matrimonio, que no tiene deseos, que no cuestiona, que acepta. Básicamente, una invención social para control. Pero ¿cómo garantizar que una mujer estaba realmente manteniendo la virginidad? Ah, mis amigos, la creatividad humana para inventar torturas es impresionante. Ya hablamos de las pruebas bizarras, color de los pezones, color de la orina, formato del cuerpo. Pero había cosa peor. La llamada prueba de virginidad, conocida en algunas regiones como prueba de los 2 dedos, consiste en una inspección invasiva de la genitalia femenina destinada a determinar si una mujer tuvo relaciones sexuales. ¿El problema? El examen no tiene mérito científico o indicación clínica ninguna, o sea, no funciona. Nunca funcionó. Pero continúan haciéndolo. Y atención a este detalle relatado por profesionales de salud. Mujeres sometidas a ese procedimiento gritan, lloran y hasta se desmayan durante el examen. No es incómodo. Es tortura misma. La Organización Mundial de la Salud clasifica la prueba de virginidad como una violación de los derechos humanos, asociado a consecuencias terribles para el bienestar físico, psicológico y social de las víctimas. ¿Y sabes lo que es más indignante? Con la globalización de las últimas décadas, hubo aumento de casos de esa práctica en países que no tenían histórico anterior, como Bélgica, Holanda y Reino Unido, a través de comunidades de inmigrantes. Esto no se está acabando, se está expandiendo. Ahora vamos a hablar de una de las tradiciones más perturbadoras, la noche de bodas. Estás pensando, debe ser romántico, la pareja finalmente juntos. No, solo no. En Azerbaiyán y en algunas regiones del Cáucaso, forma parte de la tradición la presencia de familiares femeninas de la novia durante la noche de bodas. ¿Cómo así presencia? Se quedan detrás de la puerta, escuchando, esperando.
Una mujer que pasó por esto relata que era posible oír cada ruidito del lado de afuera. Ella temblaba de dolor y de vergüenza sabiendo que del otro lado de la puerta estaban su madre, tías, suegra y otras mujeres de la familia. Imagínate. Primera vez, asustada, con dolor, y sabiendo que hay gente escuchando cada sonido. Y no termina ahí. La tradición incluye una mujer casada con función específica que se queda toda la noche al lado del cuarto de los recién casados para atestiguar que todo está ocurriendo como debe. ¿Por qué? Para garantizar que el acto sexual realmente ocurrió y que había virginidad para ser perdida. ¿Y si no ocurre como esperado? Hay relatos de familias enteras llevando a la novia al médico al día siguiente para hacer exámenes cuando no había sangre en la sábana. Hablando de sábana, esta tradición merece un destaque especial. El hábito de exhibir la sábana manchada de sangre es antiguo, remontándose a Roma en el siglo I a.C. Por mucho tiempo, esa sábana era expuesta como prueba pública de la castidad de la novia. Si no había sangre, la chica sería marginada por la familia y por la sociedad toda. Y mira que esto atravesó océanos y siglos. En Brasil del siglo XIX, era común que después de la primera relación sexual en el matrimonio, el padre de la novia presentara orgullosamente una sábana con sangre a la sociedad como prueba de la virginidad de la hija. Orgullosamente. El padre. Exhibiendo manchas de sangre, como trofeo. Porque aparentemente nada grita familia de respeto como anunciar públicamente detalles íntimos de la vida de tu hija. En Armenia existe la tradición de la manzana roja, una referencia sutil a las manchas de sangre en las sábanas. En algunos lugares, todos los parientes e incluso vecinos son invitados para verificar la tal manzana roja al día siguiente del matrimonio. La villa toda participa de lo que activistas de derechos humanos llaman ritual de humillación. ¿Y sabes lo peor? Si la chica no pasa la prueba, los propios padres pueden desheredarla, dejándola sin familia, sin dinero, sin casa, por causa de una sábana. Y aquí va una pregunta para que reflexiones. ¿Cuál de estas tradiciones te impactó más hasta ahora? ¿El entierro vivo de las vestales? ¿La venta de mujeres como esclavas? ¿O esas personas escuchando detrás de la puerta en la noche de bodas? Deja ahí en los comentarios porque quiero saber qué pasa por la cabeza de ustedes cuando escuchan estas historias. Pero, ¿y si fuiste víctima de violencia sexual? ¿Crees que eso te daría alguna compasión de la sociedad? Siento informarte que no. Durante siglos, hasta por lo menos la mitad del siglo XX en muchos lugares, la virginidad de las mujeres tenía un valor tan alto que era elemento central del honor no solo de ella, sino de toda la familia. Había una diferenciación en los documentos legales y sociales entre lo que era considerado violación violenta y lo que llamaban desfloración por seducción o persuasión. En el segundo caso, parte de la culpa recaía sobre la mujer por haberse dejado persuadir. ¿Fuiste manipulada emocionalmente? ¿Recibiste promesas de matrimonio? ¿Fuiste coaccionada de forma no violenta? Disculpa, pero una parte de la culpa es tuya. ¿Y la solución legal histórica? En muchos códigos antiguos, para crímenes sexuales contra mujeres eran previstas penas a los agresores, pero si fuera posible el matrimonio entre agresor y víctima, las penas quedaban automáticamente suspendidas. Traduciendo, el tipo que te violentó puede salir libre si se casa contigo, y tú probablemente no tienes opción. La familia ofendida generalmente presionaba para que el matrimonio ocurriera porque había un concepto jurídico llamado demandar la virginidad, que era una especie de indemnización que tendría el efecto de limpiar la mancha del honor familiar y hacer a la chica nuevamente de calidad para el mercado matrimonial. Te convertiste en mercancía dañada. La familia recibe compensación, y tú te casas con tu agresor o te conviertes en paria social. Elige tus opciones. En Brasil colonial e imperial regían las ordenaciones filipinas, un conjunto de leyes del siglo XVII que continuó valiendo hasta el siglo XIX. Esas ordenaciones no tenían como principio la igualdad de los individuos, sino la discriminación por el origen y por el sexo. El castigo destinado a las mujeres era aplicado de forma ejemplar y diferenciada. Una vez que a ellas no se les daba derecho a hablar y quienes decidían sobre sus vidas eran los hombres de la familia. Y mira qué maravilla legal.
En el caso de adulterio femenino, la pena de muerte de la mujer por manos del marido era plenamente aceptada. Sí, leíste bien. Tu marido podía matarte, legalmente. El asesinato de la adúltera era legitimado. El acto de matar era permitido para hombres de cualquier clase social, ricos o pobres. Era considerado un derecho del marido lavar su honor manchado con la sangre de la esposa infiel. Lavar, el, honor, con, sangre. No es metáfora, era literal. Y antes de que pienses, pero eso es cosa de siglos atrás, mira esto. El Código Civil brasileño de 1916 establecía como error esencial que anulaba el matrimonio la desfloración de la mujer cuando ignorada por el marido. 1916. Siglo XX. La Primera Guerra Mundial ya había ocurrido. Los aviones existían, la radio existía, y un hombre todavía podía anular legalmente el matrimonio si descubría que la esposa no era virgen. Hay casos documentados de mujeres que tuvieron que someterse a exámenes médicos periciales, no por cuestión criminal, sino para probar en juicio que eran vírgenes antes de casarse, cuando los maridos cuestionaban. Esos exámenes eran realizados por médicos legistas, con la presencia de promotores y jueces, exponiendo completamente la intimidad de esas mujeres. Y aún después de pasar por esa situación extremadamente humillante y vejatoria, muchas de esas mujeres preferían mantener el matrimonio a vivir como divorciadas, porque el estigma social de ser una mujer separada era tan grande que se convertía en un refugio peor que permanecer en un matrimonio problemático. Pregunta sincera. Sabiendo todo esto, ¿cómo evalúas las sociedades que crearon esas reglas? ¿Qué dice esto sobre cómo las mujeres eran y aún son vistas en muchos lugares? ¿Podrías vivir bajo esas reglas? ¿Cuántos días crees que aguantarías sin volverte loco? Y mira, estamos solo calentando. Porque la historia de las vestales romanas que te conté en la primera parte, eso era solo la punta del iceberg. Existen detalles mucho más perturbadores sobre cómo funcionaba ese sacerdocio y qué pasaba cuando una vestal era acusada de romper el voto de castidad. Las vestales tenían una responsabilidad enorme sobre sus hombros. No eran apenas guardianas del fuego sagrado. Eran consideradas por las creencias romanas como responsables por la propia seguridad y prosperidad de Roma. Si el fuego se apagaba, eso era visto como un presagio terrible. Si Roma sufría alguna derrota militar o calamidad, una de las primeras cosas que se investigaba era, ¿las vestales fallaron? ¿Será que alguna de ellas violó el voto de castidad y trajo la ira de los dioses sobre la ciudad? Y aquí está el problema. Ni siquiera necesitaba ser verdad. Bastaba una acusación, un rumor, una derrota militar que necesitaba chivo expiatorio. Y de repente una de esas mujeres, que habían dedicado años o décadas de su vida al servicio religioso, era arrastrada a juicio. El juicio en sí ya era un espectáculo público de horror. ¿Y si era considerada culpable? El método de ejecución era cuidadosamente elegido para ser lo más aterrador posible. Enterrar viva no era apenas matar, era una declaración. Era decir, esta mujer profanó algo tan sagrado que ni siquiera podemos derramar su sangre directamente, pero vamos a hacerla morir lentamente, consciente, en la oscuridad, sola, enterrada como basura. ¿Y recuerdas que dije que dejaban comida y agua? No era piedad, era crueldad calculada. Era garantizar que no moriría rápido de deshidratación. Era prolongar el sufrimiento. Los hombres involucrados con las vestales, cuando identificados, también eran ejecutados, generalmente por flagelación pública hasta la muerte. ¿Pero percibes la diferencia? La muerte de él era rápida. La de ella era diseñada para ser un tormento prolongado. Y más. Mientras él era visto como seductor, como alguien que cometió un crimen pero aún así, un crimen comprensible dentro de la lógica machista de la época, ella era vista como la gran traidora. Ella que había fallado en su misión sagrada. Ella que había traído la desgracia sobre Roma. Existen relatos históricos de vestales que fueron acusadas en momentos de crisis nacional. Cuando Aníbal invadió Italia durante las guerras púnicas y Roma estaba aterrorizada, vestales fueron acusadas y ejecutadas como forma de apaciguar a los dioses. Cuando hubo epidemias, terremotos, derrotas militares, siempre había la posibilidad de que una vestal se convirtiera en el chivo expiatorio conveniente.
Y hay un detalle mórbido que historiadores descubrieron analizando los relatos. Algunas de esas acusaciones eran claramente falsas o basadas en evidencias ridículas. Una vestal podía ser acusada porque el fuego sagrado se apagó durante su turno de vigilancia, aunque fuera por una corriente de viento. Podía ser acusada porque alguien la vio conversando con un hombre en la calle, aunque fuera conversación inocente. Podía ser acusada simplemente porque un político o líder religioso necesitaba un espectáculo público para distraer a la población de otros problemas. El miedo que esas mujeres debían sentir es inimaginable. Imagina despertar todos los días sabiendo que tu vida dependía no solo de tus propias acciones, sino de la interpretación que otros darían a esas acciones. Dependía del humor de los líderes políticos. Dependía del éxito o fracaso de ejércitos en campos de batalla distantes. Dependía de fenómenos naturales que no controlabas. Y aquí está algo que mucha gente no percibe. Las vestales eran generalmente de familias nobles. No eran esclavas o personas sin recursos. Eran hijas de la élite romana, y aún así, aún con todo ese origen privilegiado, eran completamente vulnerables. Porque al final de cuentas, ser mujeres era una vulnerabilidad mayor que cualquier privilegio de clase podía compensar. Ahora piensa en aquellas niñas de 6, 7, 8 años siendo llevadas al templo. ¿Entendían en lo que estaban entrando? ¿Entendían que estaban siendo transformadas en, al mismo tiempo, figuras sagradas y víctimas potenciales? ¿Que estaban cambiando 30 años de libertad por una posición que podría matarlas en cualquier momento? Las familias solían considerar un honor tener una hija elegida como vestal. Después de todo, era prestigio. Era conexión con el poder religioso y político de Roma. Pero para la niña, era una sentencia de 3 décadas de terror constante disfrazado de privilegio. Y cuando finalmente completaban los 30 años y podían dejar el sacerdocio, muchas elegían quedarse. ¿Por qué? Algunos historiadores creen que era porque después de 30 años en ese estilo de vida, esas mujeres ya no sabían cómo vivir de otra forma. Habían perdido a sus familias originales. No tenían maridos. No tenían hijos. ¿A dónde irían? ¿Qué harían? El templo se convertía en su prisión y su refugio al mismo tiempo. Otras vestales que dejaban el sacerdocio y se casaban muchas veces enfrentaban dificultades. Había una superstición de que casarse con una ex vestal traía mala suerte, que esas mujeres eran maldecidas, que habían pasado tanto tiempo en celibato que algo malo había pasado con ellas. Entonces, incluso cuando finalmente libres, todavía cargaban el estigma. Y aquí está la ironía cruel. Las vestales eran al mismo tiempo las mujeres más poderosas y las más vulnerables de Roma. Tenían derechos que ninguna otra mujer poseía, pero una acusación falsa podía destruirlas de forma más brutal de lo que le pasaría a cualquier otra persona. Ahora vamos a salir de Roma y ver cómo otras culturas lidiaban con esto. Porque, créeme, los romanos no estaban solos en esta obsesión mórbida. En varias regiones de Europa medieval había prácticas relacionadas con la comprobación de virginidad que rayaban en la tortura psicológica. En algunos lugares, la novia debería ser examinada por mujeres mayores de la comunidad antes del matrimonio. Esas mujeres hacían una inspección física, a veces frente a testigos, para atestiguar que la chica era realmente virgen. Imagina la humillación. Estás a punto de casarte y necesitas pasar por una inspección pública como si fueras ganado siendo evaluado para venta. Y hay más. En ciertas regiones de Rusia a principios del siglo XIX, había un ritual aún más bizarro. Las amigas del novio quedaban responsables de evaluar el cuerpo de la novia antes del matrimonio. Hacían que la chica quedara desnuda y elaboraban un informe sobre sus atributos físicos para el futuro marido. Si él aprobaba, el matrimonio ocurría. Si no aprobaba, la chica quedaba marcada como rechazada y sus posibilidades de conseguir otro matrimonio se desplomaban. Después de la ceremonia religiosa, los recién casados no podían ni sentarse en la mesa del banquete. Se quedaban de pie mientras los invitados comían y bebían. Y mientras tanto, un coro de niños cantaba canciones con letras obscenas sobre lo que la pareja debería hacer en la noche de bodas. Niños, cantando canciones sexualmente explícitas, en una boda, y todo el mundo lo encontraba normal.
El novio cargaba un pequeño látigo atado a la bota durante la fiesta, simbolismo de autoridad sobre la esposa. Y después de la ceremonia estaba el ritual de las botas, donde la pareja quedaba encerrada en un cuarto por 2 horas, mientras un grupo de señoras esperaba del lado de afuera. Después de ese tiempo, la novia debería mostrar a las mujeres la marca de su virginidad. La sábana, siempre la maldita sábana. En Etiopía estaba la prueba de la copa. Al día siguiente de la boda, toda la aldea se reunía alrededor de la casa donde la pareja había pasado la noche. El novio salía, entonces, sosteniendo una copa y la entregaba al padre de la novia. Si todo había sido satisfactorio, él llamaba al suegro para tomar vino y celebrar. Pero si el novio derramaba el vino, significaba que la esposa no había agradado, que él estaba insatisfecho, y en ese caso el matrimonio terminaba ahí mismo, públicamente, con toda la villa como testigo de la vergüenza de la mujer. ¿Percibes el patrón? En todas esas culturas, la virginidad de la mujer era tratada como propiedad pública. No era una cuestión privada entre la pareja. Era un asunto de familia, de comunidad, a veces de villa entera. La intimidad no existía. La privacidad no existía. El cuerpo de la mujer era territorio abierto para inspección, comentario y juicio público. Y aquí va otra pregunta para ustedes. Si tuvieras que elegir entre estas diferentes tradiciones, ¿cuál sería la menos peor? ¿O todas son igualmente horribles? Quiero ver la opinión de ustedes en los comentarios porque esto es importante para entender cómo sociedades enteras normalizaban estas prácticas absurdas. Ahora, vamos a hablar de algo que mucha gente no sabe, la reconstrucción de himen. Sí, eso existe. Y no es novedad. Mujeres han recurrido a cirugías para reconstruir el himen por mucho más tiempo de lo que imaginas. ¿Por qué? Porque en muchas culturas, perder la virginidad antes del matrimonio todavía es sentencia de muerte, literalmente. En países donde la religión musulmana es predominante y las tradiciones son más rígidas, la mujer debe casarse virgen y entregarse solo al marido durante la noche de bodas. Como muchos matrimonios todavía son arreglados entre padres y maridos, hay gran expectativa para la consumación del acto. Es en ese momento que la virginidad es atestiguada. Si la sábana no es manchada de sangre, el matrimonio puede ser deshecho inmediatamente. La mujer es devuelta a los padres y marcada para siempre como impura. Para evitar ese bochorno y, en casos extremos, para evitar ser asesinada por la propia familia, chicas que ya practicaron sexo hacen la reconstrucción quirúrgica del himen. Es una cirugía llamada himenoplastia. En Estados Unidos ese procedimiento es más buscado incluso que cirugía de silicona en algunas clínicas. Mujeres pagan miles de dólares para reconstituir una membrana que la ciencia ya probó que no tiene relación confiable con virginidad. Pero no tienen opción, porque la alternativa puede ser la muerte. Y aquí está un hecho perturbador. Hay casos documentados de mujeres usando sangre artificial o cápsulas de sangre sintética en la noche de bodas para simular la ruptura del himen. Existen productos vendidos específicamente para eso. Hay tutorial en internet enseñando cómo engañar a la familia, porque es eso o arriesgar ser asesinada. Piensa en la presión psicológica. Estás a punto de tener relaciones sexuales, tal vez por primera vez con ese hombre específico, y estás pensando no en intimidad, no en conexión, sino en ¿será que va a sangrar? ¿Será que la sangre falsa va a funcionar? ¿Será que van a descubrir? ¿Será que voy a sobrevivir mañana? Eso es terror puro. Y está pasando ahora, hoy, mientras ves este video. En 2012, una mujer subastó su virginidad como parte de un documental australiano. Las ofertas superaron $500,000. $500,000. Para tener relación sexual con alguien que nunca había hecho sexo antes. Curiosamente, un hombre que participó del mismo proyecto recibió oferta máxima de $3,000. ¿La diferencia? Más de 100 veces el valor. Eso muestra cómo la virginidad femenina todavía es fetichizada, erotizada y tratada como mercancía valiosa. Y no es caso aislado. Hay varias mujeres que intentaron hacer lo mismo. Algunas consiguieron ofertas millonarias. ¿Por qué? Porque existe un mercado. Existe demanda. Existe gente dispuesta a pagar fortunas por el derecho de ser la primera persona en tener sexo con alguien. Reflexiona sobre esto. En pleno siglo XXI, con toda la evolución social, con feminismo,
Con movimientos de derechos humanos, todavía hay gente tratando virginidad como commodity, como algo que puede ser comprado y vendido, como trofeo a ser conquistado. Y lo peor es que muchas de esas mujeres que subastan la virginidad lo hacen por necesidad. Necesitan pagar estudios, necesitan ayudar a la familia, viven en situación financiera desesperada, y lo único de valor que la sociedad dice que tienen es aquello, no sus mentes, no sus habilidades, no su potencial, sino una membrana que puede o no existir, que puede o no romperse, que no define absolutamente nada sobre quiénes son como personas. Eso es deprimente. Eso es indignante. Y eso está pasando ahora. Pero hay un aspecto del que casi nadie habla, la presión sobre hombres vírgenes, porque sí, existe. Aunque sea completamente diferente de la presión sobre mujeres, existe. Muchos chicos enfrentan bullying de amigos e incluso de familiares para que pierdan la virginidad pronto. Está la presión de probar masculinidad, de probar que son machos, de probar que son deseables. Y hay lugares donde todavía existe la tradición de padres llevando hijos adolescentes a burdeles para que pierdan la virginidad, sin preguntar si el chico quiere, sin considerar si está listo, solo porque existe esa idea de que perder la virginidad es rito de paso obligatorio para masculinidad. La diferencia es que para chicos, ser virgen es visto como debilidad temporal que necesita ser corregida. Para chicas, perder la virginidad antes del matrimonio puede costar la vida. Para chicos hay presión social. Para chicas hay amenaza de muerte. No es lo mismo, ni de lejos. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué la humanidad desarrolló esta obsesión mórbida por una condición física que no define nada sobre el carácter, la inteligencia, el valor o la dignidad de una persona? La respuesta está en aquellas 3 palabras que mencioné al comienzo: propiedad, herencia y control. La virginidad nunca fue sobre pureza espiritual. Fue siempre sobre garantizar que hombres pudieran controlar la reproducción femenina. Fue siempre sobre garantizar que la propiedad y el poder pasaran a los herederos correctos. Fue siempre sobre mantener a las mujeres en una posición subordinada, donde sus cuerpos no les pertenecían a ellas mismas. Y mientras la sociedad mantenga la idea de que el cuerpo femenino es territorio a ser conquistado, a ser guardado, a ser controlado por otros, vamos a continuar viendo esas tragedias. Vamos a continuar viendo niñas de 10, 15, 17 años siendo asesinadas por crímenes de honor. Vamos a continuar viendo mujeres siendo humilladas públicamente en la noche de bodas. Vamos a continuar viendo víctimas de violación siendo forzadas a casarse con agresores. Mientras exista la idea de que una membrana define el valor de una persona, vamos a continuar en ese ciclo de violencia. Y mira, hay gente que va a decir que estoy exagerando, que las cosas mejoraron, que eso es cosa de países atrasados. Pero ¿recuerda a Mona, aquella niña de 17 años decapitada en Irán en 2022? Eso fue hace poco. Eso está pasando ahora. Y no es solo en Irán. Crímenes de honor relacionados a virginidad ocurren en India, en Pakistán, en partes de África, en Medio Oriente, en comunidades tradicionales alrededor del mundo entero, incluso en países occidentales, dentro de comunidades de inmigrantes. Esto no se acabó. Esto está aquí. Si llegaste hasta aquí en esta parte del video, probablemente estás pensando, esto es locura. Y tienes razón, es locura. Es locura que millones de mujeres vivieron bajo ese terror. Es locura que millones todavía viven. Y es locura que tengamos que hacer videos en 2025 para explicar que virginidad no define valor humano. Pero, ¿sabes lo que es más loco? Todavía hay mucho más historia para contar, porque todavía no hablamos de los métodos de tortura específicos que eran usados. Todavía no hablamos de cómo mujeres acusadas de brujería eran probadas para virginidad. Todavía no hablamos de cómo la medicina contribuyó para perpetuar esos mitos. Y todavía no hablamos de cómo algunas mujeres consiguieron resistir y subvertir ese sistema. Todo eso viene en las próximas partes. Entonces, si te está gustando esta inmersión en las profundidades más sombrías de la historia humana, suscríbete al canal. Porque vamos a continuar contando esas historias que nadie quiere oír, pero todo el mundo necesita conocer. Aprieta la campanita para no perderte los próximos episodios de esta saga de horror histórico documentado.
Y deja aquí en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te dejó más indignado hasta ahora? Porque quiero saber qué está pasando en la cabeza de ustedes. Respira profundo, porque hasta ahora viste cosas pesadas, vestales enterradas vivas, mujeres vendidas como esclavas, familias escuchando detrás de la puerta en la noche de bodas. Pero créeme cuando te digo, todavía no llegamos al punto más insano de esta historia. Porque hay un aspecto de la obsesión por la virginidad que es tan perturbador, tan sistemáticamente cruel, que cuando lo descubras vas a cuestionar cómo la humanidad llegó a ese nivel de barbarie. Vamos a hablar sobre los métodos medievales de prueba de virginidad. Y no estoy hablando de aquellas pruebas tontas de mirar el color de la orina. Estoy hablando de tortura de verdad, de prácticas que fueron documentadas, que ocurrieron de verdad, que tenían aprobación legal y religiosa. Estás en la Europa medieval. Una mujer es acusada de no ser virgen. Puede ser porque alguien inventó un rumor. Puede ser porque ella rechazó a un hombre y él decidió vengarse. Puede ser simplemente porque ella era demasiado bonita y eso molestaba a las otras mujeres de la villa. No importa el motivo. La acusación fue hecha. Y ahora ella necesita probar su inocencia. ¿Cómo? A través de métodos que la Iglesia y las autoridades consideraban legítimos. Métodos que hoy reconoceríamos inmediatamente como tortura, pero que en la época eran vistos como procedimientos normales y necesarios. Uno de los métodos involucraba insertar objetos en la vagina de la mujer para verificar el estado del himen. No estamos hablando de un examen médico gentil. Estamos hablando de objetos puntiagudos, de madera o metal, siendo insertados a la fuerza mientras la mujer gritaba de dolor. Y eso era hecho públicamente, con testigos, a veces con toda la comunidad mirando. Si ella sangraba, era considerada virgen. Si no sangraba, era considerada impura. ¿El problema? La ciencia moderna ya probó que el sangrado no tiene correlación confiable con virginidad. El himen puede romperse de decenas de formas que no involucran sexo. Puede no romperse incluso después de varias relaciones sexuales. Algunas mujeres ni siquiera nacen con himen. Pero nadie sabía eso en la época. O si sabían, no les importaba. Y aquí está el detalle más cruel. Mujeres que pasaban por esas pruebas frecuentemente sufrían daños físicos permanentes. Infecciones, lesiones internas, traumas psicológicos que duraban toda la vida. ¿Y si la prueba determinaba que ella no era virgen? Bueno, ahí empezaban los castigos de verdad. Hay registros de mujeres siendo marcadas físicamente como impuras. En algunas regiones les cortaban el cabello completamente. En otras hacían marcas en el rostro con hierro caliente. Sí, hierro caliente. Quemando la piel para dejar una cicatriz permanente que gritaba a todo el mundo: esta mujer no es virgen, ella no tiene valor, ella es impura. Y no era solo castigo físico, era destrucción social completa. Una mujer marcada así no conseguiría casarse, no conseguiría trabajo decente, sería expulsada de la familia. Muchas veces era forzada a la prostitución porque era la única forma de sobrevivir. Y ahí la sociedad la miraba y decía: ¿ves? Ella siempre fue impura. Como si la propia sociedad no hubiera creado esa situación. Pero hay peor. Vamos a hablar de las brujas. Porque la caza de brujas que ocurrió en Europa entre los siglos XV y XVIII tenía una relación íntima con virginidad. Mujeres acusadas de brujería eran sometidas a pruebas de virginidad como parte del proceso de investigación. La lógica era: si ella es bruja, hizo pacto con el demonio. Y ese pacto sería sellado a través de relaciones sexuales. Por lo tanto, una bruja no podría ser virgen. Entonces las acusadas de brujería eran examinadas por comisiones especiales, generalmente compuestas por mujeres mayores elegidas por las autoridades. Esas comisiones hacían inspecciones físicas brutales, buscando marcas del demonio en el cuerpo de la mujer. ¿Y adivina dónde buscaban con más insistencia? Sí, en la vagina. Buscaban cualquier irregularidad, cualquier marca, cualquier cosa que pudiera ser interpretada como señal de que el demonio había estado ahí. Y encontraban, siempre encontraban. Porque cuando estás buscando desesperadamente evidencia de algo, vas a encontrar. Una verruga, marca del demonio.
Una mancha en la piel, marca del demonio. El himen no está intacto, prueba de relación sexual con el demonio. ¿Y qué pasaba con esas mujeres después de fallar en la prueba de virginidad durante una acusación de brujería? Tortura para extraer confesión. Métodos que incluían arrancar uñas, quebrar huesos, aplicar hierro caliente en varias partes del cuerpo. Y después, si confesaban, eran quemadas vivas. Si no confesaban, eran torturadas hasta confesar. No había salida. Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas por brujería en Europa durante ese período, la mayoría mujeres. Y en muchos de esos casos, la prueba de virginidad fue parte crucial del proceso que llevó a la ejecución. Deja que eso penetre en tu mente por un segundo. Decenas de miles de mujeres muertas. Y la condición de sus cuerpos, específicamente de sus órganos genitales, fue usada como evidencia contra ellas. Ahora vamos a salir de Europa e ir a otro lugar donde las cosas eran igualmente horribles. La esclavitud en las Américas. Porque mujeres esclavizadas también eran sometidas a violencias relacionadas a virginidad, aunque de formas diferentes e igualmente crueles. Niñas esclavizadas que eran vírgenes tenían un valor de mercado más alto. Sí, leíste bien. Esclavizadores pagaban más por niñas vírgenes. ¿Por qué? Porque planeaban violarlas, o venderlas a otros hombres que quisieran violarlas. La virginidad era un atributo más a ser comercializado junto con fuerza física, salud y apariencia. Hay documentos históricos de subastas de esclavos donde la virginidad de niñas era anunciada como característica especial del producto. Producto. Llamaban seres humanos producto. Y la virginidad era un diferencial que aumentaba el precio. Y aquí está algo que va a revolver tu estómago. Señores de ingenio tenían la costumbre de elegir niñas esclavizadas vírgenes para ser sus concubinas. A veces eran niñas de 12, 13, 14 años, niñas, y era legal, era socialmente aceptado, nadie cuestionaba. Las esposas de esos hombres sabían y tenían que aceptar en silencio porque cuestionar la autoridad del marido era impensable. Esas niñas no tenían a dónde correr, no tenían cómo decir no, eran propiedad, y sus cuerpos eran usados de la forma que el Señor decidiera. Si quedaban embarazadas, los hijos también serían esclavos. Si reclamaban, serían castigadas físicamente. Si intentaban huir, serían cazadas, y si capturadas, probablemente muertas como ejemplo para otros. ¿Y sabes lo que es más enfermo? Hay cartas y diarios de señores de ingenio donde ellos escriben sobre eso con orgullo. Describen elegir a las niñas más jóvenes y bonitas. Describen la satisfacción de ser los primeros. Hablan de eso como si fuera un derecho natural, un privilegio de su posición. Y leer esos documentos hoy es enfrentar lo peor de la naturaleza humana. Pero no para ahí. Vamos a volver a las sociedades donde crímenes de honor eran y todavía son comunes, porque hay detalles sobre esos crímenes que van a hacerte cuestionar cómo seres humanos son capaces de tanta crueldad. Cuando una mujer es acusada de perder la virginidad o de deshonrar a la familia de alguna forma relacionada a sexualidad, la familia se reúne. Literalmente se reúne en consejo para decidir el destino de ella. Padre, hermanos, tíos, primos. Hombres de la familia sentados alrededor de una mesa, discutiendo si van o no a matar a la hija, hermana, sobrina. Y la mayoría de las veces deciden que sí. Deciden que el honor de la familia es más importante que la vida de ella. Y entonces eligen quién va a ejecutarla. A veces es el padre, a veces es el hermano mayor, a veces es el hermano menor porque quieren que él pruebe su lealtad a la familia. El método de ejecución varía. A veces es disparo, a veces es puñalada, a veces es estrangulamiento, y a veces es quemar viva. Sí, quemar viva. Existen casos documentados de mujeres siendo colocadas en cuartos cerrados con llave y teniendo el recinto incendiado por la propia familia. Y mientras ella grita pidiendo socorro, la familia del lado de afuera impide que alguien entre para ayudar. Y aquí está el detalle que hace helar tu sangre. En muchos países donde esto ocurre, las leyes son lenientes con crímenes de honor. Hombres que matan mujeres de la familia por cuestiones de honor reciben penas reducidas. A veces ni van a la prisión. A veces pagan multa y listo, porque la ley reconoce que él estaba defendiendo el honor de la familia. La ley del país reconoce eso.
Hay casos documentados en Pakistán, en India, en Turquía, en Jordania, en Irak, en Irán, en países árabes, donde hombres mataron decenas de mujeres a lo largo de la vida y nunca fueron castigados adecuadamente. Son asesinos en serie legalizados, y continúan matando porque saben que van a salir impunes. ¿Y las víctimas? Son mujeres que se enamoraron de la persona equivocada. Mujeres que rechazaron matrimonios arreglados. Mujeres que fueron violadas y la familia consideró que ellas trajeron vergüenza. Mujeres que simplemente querían estudiar, trabajar, tener una vida mínimamente independiente. Y por eso murieron. ¿Recuerdas a Mona que mencioné antes? Tenía 17 años. Estaba casada desde los 13. 13 años. Niña. Y cuando intentó huir, el padre la llevó de vuelta al marido. El propio padre entregó a la hija para ser asesinada, y después de la ejecución, tuvo el apoyo del padre y del hermano de ella. La familia entera estaba de acuerdo. Esto no es aberración aislada. Esto es patrón. Esto es sistémico. Existen miles de Monas. Miles de niñas que murieron porque el honor masculino fue considerado más importante que sus vidas. Y hay casos que son aún más perturbadores. En Pakistán, una niña de 16 años fue quemada viva por la madre porque se negó a casarse con un primo. La madre. No fue el padre. No fue el hermano. Fue la madre quien prendió fuego a la propia hija. Porque la opresión es tan profunda que hasta las víctimas de ella se convierten en perpetuadoras. Mujeres que fueron criadas en ese sistema, que internalizaron la idea de que honor es más importante que vida, que virginidad define valor. Esas mujeres muchas veces son las más crueles con otras mujeres. Son ellas quienes hacen las pruebas invasivas. Son ellas quienes se quedan detrás de la puerta escuchando. Son ellas quienes exigen la sábana con sangre. Son ellas quienes a veces hasta ejecutan a las propias hijas. Eso es lo que la opresión de largo plazo hace. Transforma víctimas en verdugos. Hace que mujeres policíen a otras mujeres. Crea un sistema que se autoperpetúa porque las propias víctimas garantizan su continuidad. Y aquí está algo que te va a hacer perder la fe en la humanidad. En algunos lugares la virginidad es tan valorizada que existe mercado negro de hímenes artificiales. Productos vendidos online que simulan himen intacto. Cápsulas de sangre falsa que se rompen durante penetración. Todo eso para engañar a maridos, familias, sociedades enteras. Y antes de que juzgues a las mujeres que usan esos productos, recuerda que la alternativa puede ser muerte. Entonces sí, ellas mienten. Sí, ellas engañan. Porque es eso o morir. Y nadie debería tener que hacer esa elección. Hay clínicas clandestinas haciendo reconstrucción de himen sin anestesia adecuada, sin condiciones sanitarias, porque las mujeres no pueden ir a hospitales normales. No pueden dejar rastro. No pueden correr el riesgo de que alguien descubra. Entonces, se someten a procedimientos peligrosos en lugares peligrosos porque todavía es menos peligroso que la verdad. ¿Y sabes lo que es más enfermo en todo esto? La ciencia ya probó hace décadas que el himen no es indicador confiable de virginidad. Ya probaron que la mayoría de las mujeres no sangra en la primera vez. Ya probaron que el himen puede romperse de 1000 formas diferentes que no involucran sexo. Esa información está disponible. Está en libros médicos. Está en Internet. Pero a nadie le importa, porque nunca fue sobre ciencia, nunca fue sobre hechos, fue siempre sobre control. Sobre mantener a las mujeres en una posición de terror constante donde sus cuerpos no les pertenecen a ellas. Y antes de terminar esta parte, necesito hacerte una pregunta directa. Después de todo lo que escuchaste hasta ahora, ¿todavía crees que la virginidad define algo sobre una persona? ¿Todavía crees que eso debería importar? Porque si la respuesta es sí, te desafío a explicar por qué. A darme una razón que no esté basada en tradición, religión o control. Una razón lógica, racional, que justifique todo ese sufrimiento. No vas a poder, porque no existe. Nunca existió. Y millones de mujeres pagaron con sus vidas, su libertad, su dignidad, por una mentira que la humanidad decidió creer. Y eso nos lleva a la última parte de esta historia, donde vamos a hablar de las consecuencias a largo plazo de las mujeres que resistieron
y de lo que podemos aprender con todo esto, porque necesita tener algún sentido, necesita tener alguna lección. Si no fue todo en vano. Ahora que viste el horror en su forma más cruda, vamos a hablar de algo que tal vez te sorprenda. Resistencia. Porque no todas las mujeres aceptaron pasivamente ese sistema. Algunas lucharon, algunas encontraron formas creativas de subvertir las reglas, y algunas pagaron con la vida por atreverse a desafiar. Vamos a empezar con las vestales que te conté. ¿Recuerdas aquellas que completaban 30 años y elegían quedarse? Pues bien, historiadores descubrieron algo interesante. Algunas de ellas se quedaban no porque amaban la vida religiosa, sino porque entendían que era la única forma de mantener poder. Fuera del templo, volverían a ser propiedad de algún hombre. Dentro del templo, eran respetadas, temidas, influyentes. Algunas vestales usaban su posición para interferir políticamente. Podían salvar condenados a muerte simplemente cruzando el camino de la procesión que llevaba al prisionero para ejecución. Tenían el poder de guardar testamentos y documentos importantes de Roma. Sabían secretos que podían destruir carreras políticas. Eran, de cierta forma, las mujeres más poderosas de una sociedad que no daba poder a mujeres. Y hay más. Algunas mujeres a lo largo de la historia encontraron formas de burlar el sistema de virginidad. Ya hablé de la reconstrucción quirúrgica de himen, pero existían métodos más antiguos. Hay registros de mujeres usando sangre de animales para manchar la sábana en la noche de bodas. Hay relatos de complicidad entre mujeres de la familia que ayudaban a engañar a los maridos. Madres que enseñaban a hijas a simular dolor y sangrado. ¿Era peligroso? Sí. Si descubiertas, serían asesinadas. Pero algunas preferían arriesgar la muerte que aceptar las consecuencias de un sistema injusto. Y eso nos muestra algo importante. Donde hay opresión, hay resistencia. Siempre hay. Durante la Edad Media, algunas mujeres eligieron los conventos no por vocación religiosa, sino como forma de escapar del matrimonio forzado. Ser monja significaba mantener autonomía sobre el propio cuerpo. Significaba no ser propiedad de marido. Significaba poder estudiar, leer, escribir, tener una vida intelectual que sería imposible como esposa. Claro que conventos también tenían sus propias opresiones. Claro que monjas también vivían bajo control masculino de la iglesia. Pero para muchas mujeres era el menor de los males. Era la única elección que les permitía algún grado de libertad. Y hay casos fascinantes de mujeres que desafiaron abiertamente el sistema. Juana de Arco, por ejemplo, fue sometida a exámenes de virginidad múltiples veces. ¿Por qué? Porque ella vestía ropas masculinas, comandaba ejércitos, actuaba de formas que mujeres no debían actuar. Entonces necesitaban verificar constantemente si ella era realmente virgen, porque en la lógica de la época, una mujer solo podría hacer lo que ella hacía si fuera pura y elegida por Dios. Cuando finalmente la condenaron a muerte por herejía, uno de los argumentos usados fue sobre sus ropas y comportamiento. No consiguieron probar que no era virgen, entonces atacaron por otros ángulos. Pero el hecho de que hayan probado su virginidad repetidamente muestra cómo esa obsesión permeaba hasta juicios de cuestiones completamente no relacionadas a sexualidad. Otra figura interesante, Elizabeth I de Inglaterra, conocida como la Reina Virgen. Ella nunca se casó e hizo de su virginidad una herramienta política poderosa. Mantenía pretendientes esperanzados, usaba promesas de matrimonio para negociar alianzas, pero nunca efectivamente se casaba. ¿Por qué? Porque entendía que casarse significaría entregar poder al marido. Como reina virgen, ella mantenía control absoluto. Esto te hace pensar, ¿cuántas mujeres a lo largo de la historia hicieron de la virginidad no una prisión, sino una estrategia? ¿Cuántas percibieron que podían manipular las mismas reglas que las oprimían? Pero no todas tenían esa opción. La mayoría de las mujeres no era reina o líder militar. La mayoría era gente común intentando sobrevivir en un sistema brutal. Y para esas, la única resistencia posible era pequeña. Era susurrar verdades a las hijas. Era crear redes de apoyo entre mujeres. Era enseñar unas a otras cómo navegar un mundo hostil. Hay algo profundamente triste y al mismo tiempo inspirador en eso. Triste porque muestra cuánta energía y creatividad fue desperdiciada apenas intentando sobrevivir a un sistema injusto.
inspirador porque muestra que el espíritu humano resiste incluso en las peores condiciones. Ahora vamos a hablar de las consecuencias a largo plazo, porque toda esa obsesión por la virginidad no afectó apenas a las mujeres que vivieron bajo ella, afectó a generaciones, creó traumas que pasaron de madre a hija, creó conceptos sobre cuerpo femenino que persisten hasta hoy. Piensa bien, ¿cuántas mujeres hoy todavía sienten vergüenza del propio cuerpo? ¿Cuántas fueron enseñadas que sexualidad femenina es algo sucio, peligroso, que necesita ser controlado? ¿Cuántas crecieron oyendo que hombre no se casa con mujer que no es virgen? Eso no apareció de la nada. Es legado de siglos de adoctrinamiento. Y están las consecuencias psicológicas. Mujeres que fueron sometidas a pruebas de virginidad relatan traumas que duran décadas. Algunas nunca consiguen tener vida sexual saludable después. Algunas desarrollan fobias relacionadas a toque. Algunas simplemente cargan vergüenza y culpa por el resto de la vida. Pero aquí está el giro que tal vez no esperabas. Ese sistema también perjudicó a hombres. Sí, perjudicó. Porque creó expectativas irreales sobre masculinidad. Creó la idea de que hombre necesita ser el primero, que necesita conquistar, que sexo es conquista y no conexión. Creó generaciones de hombres incapaces de tener intimidad real porque fueron enseñados a ver mujeres como objetos, no como personas. ¿Ya paraste a pensar cómo sería diferente el mundo si sexualidad no fuera tratada como propiedad? Si mujeres pudieran hacer elecciones sobre propios cuerpos sin miedo de muerte? Si virginidad fuera vista por lo que realmente es, apenas un estado, como ser principiante en cualquier cosa, reflexiona sobre esto. ¿En cuántas áreas de la vida la experiencia es valorizada, pero cuando se trata de sexualidad femenina, la inexperiencia es exigida? No tiene ningún sentido. Y cuando percibes eso, percibes que nunca fue sobre lógica, siempre fue sobre control. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Crees que superamos eso? ¿Realmente crees que vivimos en un mundo donde mujeres son libres para hacer elecciones sobre propios cuerpos sin juicio, sin violencia, sin consecuencias brutales? ¿O será que apenas cambiamos los empaques de las mismas opresiones antiguas? Llegamos al final de este viaje por el lado más sombrío de la historia humana. Y si te estás sintiendo perturbado, incómodo, indignado, óptimo, ese es exactamente el punto. Porque estas historias no deben ser cómodas. Deben doler, deben incomodar, deben hacerte cuestionar todo. Vamos a recapitular esta locura. Vestales romanas enterradas vivas griegas vendidas como esclavas mujeres medievales, torturadas para probar virginidad de brujas ejecutadas basado en el estado de sus cuerpos niñas esclavizadas, comercializadas como vírgenes crímenes de honor que continúan hasta hoy. Miles de años. Millones de mujeres. Todo por causa de una construcción social basada en mito, control y propiedad. Y aquí está la parte que debería dejarte realmente asustado. Esto no se acabó. De verdad que no. Mientras viste este video, probablemente alguna niña en algún lugar del mundo fue sometida a prueba de virginidad. Alguna mujer fue asesinada en crimen de honor. Alguna familia está planeando matrimonio arreglado donde virginidad es requisito no negociable. La Organización Mundial de la Salud estima que pruebas de virginidad todavía son practicadas en por lo menos 20 países. 20. En el siglo XXV. Con toda tecnología, toda ciencia, todo conocimiento que tenemos, todavía hay médicos insertando dedos en vaginas de mujeres y niñas para determinar algo que no puede ser determinado de esa forma. ¿Y crímenes de honor? Ocurren a miles todos los años. La mayor parte ni siquiera es reportada. La mayor parte es aceptada por las comunidades como justicia legítima. Y los perpetradores viven sus vidas normalmente después de matar hijas, hermanas, primas. Pero hay un aspecto todavía más insidioso. La obsesión por la virginidad no desapareció de las sociedades occidentales modernas. Ella apenas se volvió más sutil. ¿Cuántas veces ya escuchaste a alguien usar palabras como pura, intocada, inocente para describir virginidad? ¿Cuántas veces ya viste películas o series donde la Virgen es retratada como especial, superior a las mujeres sexualmente activas? ¿Cuántas veces ya viste mujeres siendo llamadas por nombres degradantes por tener múltiples parejas sexuales mientras hombres en la misma situación son celebrados?
Eso es legado. Eso es resquicio de esa misma obsesión milenaria. Y está la industria del matrimonio de pureza en algunas religiones, donde niñas hacen votos de virginidad a los padres en ceremonias elaboradas, reciben anillos de pureza, prometen mantener castidad hasta el matrimonio, y eso es presentado como elección, como algo bonito. Pero ¿es elección real cuando eres niña siendo adoctrinada desde bebé que tu valor está ligado al estado de tu himen? Mira, no estoy diciendo que elegir no hacer sexo antes del matrimonio es equivocado. Si es elección genuina, hecha con información completa y sin coerción, óptimo. Cada uno hace lo que quiera con propio cuerpo. El problema es cuando esa elección viene del lugar de miedo, culpa, adoctrinamiento, cuando viene de la idea de que eres menos valioso si no eres virgen. Y necesitamos hablar sobre cómo eso afecta relaciones. Hay hombres que genuinamente creen que mujer que tuvo parejas antes de él es de alguna forma dañada. Está esa obsesión enfermiza con ser el primero, como si sexo fuera conquista de territorio, no conexión entre personas. Eso crea problemas reales. Crea hombres inseguros obsesionados con histórico sexual de parejas. Crea mujeres que mienten sobre número de parejas por miedo de juicio. Crea relaciones basadas en mentira e inseguridad. Todo porque no conseguimos superar conceptos medievales sobre virginidad. Pero aquí va algo que tal vez te dé esperanza. Está cambiando. Lentamente, pero está. Cada generación cuestiona un poco más. Cada generación rechaza un poco más de esas ideas arcaicas. En muchos lugares, virginidad simplemente no es más asunto relevante. Personas hacen elecciones sobre propia sexualidad basado en lo que quieren, no en lo que la sociedad exige. Y hay organizaciones trabajando activamente para acabar con pruebas de virginidad, para criminalizar crímenes de honor, para educar comunidades sobre derechos humanos. Hay activistas arriesgando propias vidas para cambiar leyes, para salvar niñas, para desafiar tradiciones mortales. Hay médicos negándose a hacer pruebas de virginidad incluso cuando solicitados. Hay profesores enseñando a estudiantes sobre autonomía corporal. Hay padres criando hijas diciendo que sus cuerpos les pertenecen a ellas mismas, no a futuros maridos. Eso es progreso. Es lento, es doloroso, encuentra resistencia violenta, pero está ocurriendo. Entonces aquí está mi pregunta final para ti. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Vas apenas a quedarte impactado por algunos minutos y después olvidar? ¿O vas a cuestionar propias creencias sobre sexualidad, sobre cuerpo femenino, sobre virginidad? ¿Vas a perpetuar los mismos conceptos que causaron tanto sufrimiento o vas a ser parte del cambio? Porque aquí está la verdad. Virginidad es concepto inventado. No existe definición médica. No existe prueba confiable. No define carácter. No define valor. Es literalmente apenas el estado de no haber hecho algo todavía. Como ser virgen en manejar, en volar en avión, en comer comida tailandesa. Nadie encuentra que eres mejor persona por nunca haber comido pad thai. Nadie te mata por haber manejado antes de casarte, pero por algún motivo bizarro, la humanidad decidió que ese aspecto específico de la experiencia humana define valor moral fundamental. Es absurdo. Siempre fue absurdo. Y cuanto más rápido colectivamente reconozcamos ese absurdo, más rápido paramos de crear nuevas víctimas. Entonces, ¿cuál de esas historias te impactó más? ¿Conoces a alguien que fue afectado por esas creencias sobre virginidad? ¿Cómo crees que podemos cambiar eso para las próximas generaciones? Deja ahí en los comentarios porque esas conversaciones son importantes, son necesarias, son parte del cambio. Y si quieres continuar explorando los lados más sombríos y menos contados de la historia humana, suscríbete al canal. Porque hay mucha más insanidad documentada viniendo por ahí. Historia real, horror real, lecciones que necesitamos aprender para no repetir los mismos errores. Aprieta la campanita para no perderte. Y gracias por tener coraje de encarar esas verdades incómodas conmigo. Hasta la próxima.